más pequeño, siente el amor. Ríe, toma de la mano a otro ser humano, llena de alegría tu corazón. Hay una reacción. Si sembramos limones, cosechamos limones. Si sembramos amor, recogemos amor. Y este nos brinda paz, éxito y abundancia en todos los ámbitos en el que el ser humano se desenvuelve. Así que todo lo que hacemos y hasta lo que pensamos tiene consecuencias, con las mismas intenciones con las que pensamos, sentimos y actuamos. Dentro de lo que es la reencarnación de los suicidas, con este evento triste y muy doloroso para el mismo ser humano que ha atentado contra su vida, nace de aquí una maravillosa oportunidad de redimirse y la ocasión y casualidad de crecimiento espiritual y aprendizaje a través de la reencarnación, iniciando una nueva vida llena de crecimiento espiritual bajo la mirada ahora de un ser especial. Según el psicógrafo Chico Javier, quien canalizó a Emmanuel, su guía espiritual, nos dice que los niños especiales son seres amorosos llenos de inocencia, llenos de amor, llenos de curiosidad por aprender cada día algo más. Como decíamos al inicio, a toda acción hay una reacción. Esto es un principio de la ley divina universal de amor, la ley de causa y efecto. Nada de lo que se vive es casualidad y nada proviene de la nada. Todo tiene un origen, una razón de ser y un propósito. Los suicidas tienen la gran oportunidad de regresar para seguir con su planeación de vida que ellos mismos truncaron, pero ahora será bajo la perspectiva de la reencarnación de los suicidas. Ellos llegan a la nueva oportunidad de vida con un cuerpo enfermo. Estropearon el traje anterior, ahora tendrán que aprender a valorar la salud de un cuerpo completo a través de un traje dañado. Ahora tendrán que lidiar, vivir y aprender con las limitaciones que su cuerpo limitado, según ellos, hayan truncado esa vida. Esto es porque esa alma tiene que aprender a valorar la vida, porque un suicida, al terminar con su vida, está rompiendo el pacto espiritual de respeto a la vida. Voy a citar algunos ejemplos de lo que es la reencarnación de los suicidas. Si un ser humano provocó su desencarnación a través de una bala que le cruzó el cerebro, ahora en la nueva vida regresará con idiotez, o con ceguera si estropeó todo el sistema óptico, o si ese ser humano truncó su vida por medio del ahorcamiento o por medio de hundirse en aguas profundas, regresará con enfisema pulmonar, o si esa persona se tiró de un edificio, regresará con esclerosis. Solo por citar algunos ejemplos. Esto tiene la finalidad y propósito de que esa alma logre aprender el valor de encarnar en un cuerpo sano y perfecto. Ahora, al tener esa alma, esa nueva oportunidad de vida, tiene la maravillosa oportunidad de trabajar ese nuevo tema del respeto a la vida, sumándose a todos los demás temas espirituales pendientes que ya tenía de cumplir en la vida que esa persona truncó. Todo esto tiene el propósito amoroso de evolucionar. No existe el castigo divino. No es un castigo divino. Eso jamás. Son los efectos de nuestras acciones. Respeto a la vida de no quitar la vida a ningún ser vivo, ni la propia. El ser humano que se quita la vida nace en la siguiente vida con secuelas de suicidio. En esa nueva vida tendrá la oportunidad de no volver a cometer los mismos errores de vidas pasadas. Se seguirá presentando en esa vida nueva el deseo involuntario de caer en el mismo error creyendo que es normal, porque se siente de hecho atraído a practicar el mismo error del suicidio o otros errores que atentan contra la salud y contra la vida. Porque el amor es la clave. Todos somos uno y el uno está en todos. Porque en cada latido hay un ser humano. Bienvenidos a la emisión del día de hoy y muchas gracias por su preferencia. Tenemos que tomar conciencia que tenemos una sola misión por cumplir.
aquí como seres humanos terrestres, y es el respeto a la vida. Si nosotros aprendemos a respetar la vida de nuestros semejantes y la propia, estamos ya cumpliendo con ese pacto divino, sagrado y espiritual de la vida, porque la vida es sagrada. Entonces tenemos que tomar conciencia que a toda acción hay una reacción. Si yo maltrato mi vida, no puedo esperar que me vaya bien. O si ofendo, maltrato, humillo, someto a mis semejantes, no puedo esperar que me esté yendo bien. Eso es también respeto a la vida, porque el amor es la clave. Todos somos uno y el uno está en todos. Yo con esto doy inicio al programa del día de hoy con el tema, la resurrección de los suicidas. Adelante, producción, por favor. Un segundo se va sin avisar, no vuelve el tiempo si lo dejas pasar. Eres libre de todo, naciste para amar, disfrútalo a tu modo sin lastimar. Siente cómo vibra el mundo y deja que el viento llene tus pulmones. Con esta canción ríe, toma de la mano a otro ser humano, llena de alegría tu corazón. Adriana Natividad Carrillo Velázquez desde Lima, en Perú, nos dice: el amor es la clave. Abrazos de luz a todos. Mi gratitud por tan lindo programa que es Ser Humano. Nos escribe Valvaneda Flor desde el pueblo de Álamos, en Sonora, México. Gracias por todo. Son los mejores. Que Dios los bendiga. Tele Saltillo está transmitiendo en vivo desde sus estudios de televisión en Saltillo, Coahuila, México. Gracias por estar con nosotros en esta emisión más y permíteme recordarte que Ser Humano es un programa que te ofrece diversas corrientes para poder nosotros aprender a tomar conciencia de que tenemos que hacer un cambio interno hacia el amor, para lograr aprender a sumar. Así podremos multiplicar, mas ya no más restar para dividir. Tenemos que tomar conciencia de todo el potencial divino que tenemos. Ahora permíteme presentarte a mi querido compañero conductor, el doctor Hugo Daniel Noriega. ¿Cómo estás, mi querido Hugo? Hola Ceci, muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de poderlos acompañar aquí y muy contento también de poder hablar de este tema tan interesante. Gracias, gracias. Es un tema realmente apasionante porque estamos hablando fíjate, son varios temas aquí: la resurrección, estamos hablando también de la ley causa y efecto, estamos hablando también del respeto a la vida, que tenemos que tomar conciencia que nosotros no somos quien para alterar el pacto espiritual sagrado de la vida, del respeto a la vida. Desde humillar, someter, a hacer cada cosa en contra de un semejante, hasta de los animalitos, ahí estamos rompiendo ese pacto divino. Entonces tenemos que tomar conciencia que el respeto a la vida se lo debemos a todos y a nosotros mismos, Hugo. Así es, definitivamente. A veces nos resulta un poquito más sencillo el hablar del respeto que ejercemos hacia otras vidas, el sentirnos incapaces de nosotros ejercer violencia contra otra vida. Bueno, pero esto también tiene que aplicar para nuestra propia vida. Así es. Por ello tenemos que tomar conciencia que todos, en la corriente que quieras, el autor que quieras de libros, los terapeutas que quieras, yo te recomiendo los espirituales porque ellos van hasta el fondo de los dolores, de las traumas, como quieras, pero tenemos que aprender a hacer un cambio interno hacia el amor.
Por supuesto que sí. Y ese amor al que debemos nosotros girar y hacer el cambio es un amor que aplica en todos los aspectos. Es un amor universal y no tiene preferencias, ¿no? Y en este sentido en el que hablábamos de la resurrección de los suicidas, que es un tema bastante delicado, bueno, el principio es el mismo, ¿no? O sea, el ejercicio del amor, pero ese amor que estamos intentando ejercer hacia los demás, pues también hay que volcarlo hacia nosotros mismos. Es que sí, definitivamente. Si estamos hablando de ley, caso y efecto, yo no puedo dar lo que no tengo para mí. Por supuesto. Esa es la cosa. Aquí nosotros ahorita tenemos algunos de nuestros colaboradores que van a empezar a ayudarnos con ese tema tan interesante. A mí me gustaría saludar primeramente... Bueno, saluda tú a Salvador y yo saludo a Joaquín, porque quiero presentar su libro. Perfecto, claro que sí. Muy bien, Tele Saltillo se enlaza directamente hasta Moreno Valley, California, con nuestro colaborador y amigo Salvador Rodríguez. Salvador, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ceci, doctor Hugo, Joaquín, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y como siempre, saludando a todos aquellos televidentes que sintonizan este Ser Humano y también a Tele Saltillo por el apoyo que nos brindan. Gracias, mi querido Salvador. Gracias, hermoso. Yo presento, también está a cuadro, a Joaquín Cámara, quien es psicólogo especialista en terapia psicoespiritual. Chécate bien esto, qué interesante y qué importante. Terapia psicoespiritual. Él está transmitiendo en vivo desde Madrid, España. Te doy la bienvenida, mi querido Joaquín. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Encantado de poder estar con vosotros hoy otra vez. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Bienvenido, Joaquín. Es un gustazo tenerte por aquí con nosotros. ¿Reconoces esto, Joaquín? Sí. Es tu libro, está fantástico. Me acabo de llegar esta semana, no lo he terminado de leer. Pero yo como lectora quiero agradecerte, Joaquín. Tú que te tengo frente a frente. Porque no es fácil tener a escritores de frente a frente, como mi doctor Hugo también, que es escritor, para decirles gracias. Gracias porque escriben de una manera amigable, explícita, de una manera en la que nos invitan de la mano a entender un tema tan importante como una vida infinita. Gracias, Joaquín, por esta obra tan hermosa. Qué bien, me alegra de corazón que te haya gustado. Sí, y estoy aprendiendo mucho, mi querido Joaquín. Muchas gracias. Excelente, así que bienvenidos Salvador, bienvenidos Joaquín. También estamos esperando que se integre con nosotros a nuestro colaborador Gaetano Pedulá, que se va a conectar desde Roma, Italia. En cualquier momento me imagino que estará ya uniéndose a nosotros en la transmisión. Pero yo creo que podemos ir empezando entonces de lleno con el tema, Ceci. Así es, mi querido Hugo. Así que vamos con la primera pregunta y vamos a empezar a abordar este tema tan interesante. Este programa se llama La reencarnación del suicida. Y yo quisiera que empezáramos a platicar a partir de la pregunta, ¿qué es la reencarnación? ¿Quién desea contestar? Bueno, puedo yo empezar. Entonces, cabe resaltar que toda esta información, todo este conocimiento es dado por los maestros de las estrellas, que fue dado a Sarito Otero para que pudiera ser difundida para la humanidad. Entonces, nuestros maestros de las estrellas nos hablan sobre lo que es la reencarnación. Nos dicen que la reencarnación es la evolución. Nuestros maestros nos explican que hace ya algunos millones de años, nuestro Padre Amor, en un momento de grandiosidad, de expansión de luz, fuimos creados. Nuestro Padre creó al ser humano en una sola ocasión. Todo ser humano es parte de nuestro gran Padre, porque nos dio parte de su ser a todos nos dio una chispita de luz, por lo tanto somos luz, nuestro espíritu es luz, y así es como existimos en el universo. En un principio, en el inicio de la vida, una vez creados, nos mandó a poblar todos los planetas en el universo. Una vez estando en algún planeta, formamos nuestros cuerpos introduciéndonos en el agua.
para después salir a la orilla y explorar, admirar, aprender y disfrutar de todas las maravillas que nuestro Padre había creado para nosotros, sus hijos. Nuestro Padre creó la dualidad para que existiera la evolución. Creó las dos energías, femenina y masculina, para preservar cada especie en el universo. Al tener cuerpo en materia, se dio la fusión de la energía masculina y la energía femenina, y así fue como las almas que llegaban a los planetas podían reencarnar. Así fue como se inició la procreación de todo ser viviente, de todo ser pensante, ya que para poder llegar a un planeta tenemos que adoptar un cuerpo materia, el cual será el vehículo de nuestro espíritu, y es así como reencarnamos, para poder ser parte de un planeta. Y así como la fusión de la energía masculina y la energía femenina le dan la oportunidad a un espíritu de reencarnar. Es así como se le da la oportunidad de que pueda evolucionar. Es así como al reencarnar se nos da la oportunidad de poder conocer, amar, cuidar y respetar todo lo que nos rodea. Excelente, qué hermoso, Salvador. Muchas gracias. Joaquín, ¿te gustaría sumarte a esta respuesta de qué es la reencarnación? Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que comentaba Salvador. La reencarnación es, bueno, nosotros desde el punto de vista espiritual, de ese punto de luz, como comentaba Salvador, somos almas, somos espíritu, y lo que vamos a querer es tener una experiencia física, como él comentaba. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una forma física, encarnar en un cuerpo físico. El concepto de reencarnación es porque no solo encarnamos en un cuerpo físico una vez, como él muy bien comentaba, necesitamos, porque queremos como almas experimentar eso, encarnamos todas las veces que sea necesario en diferentes cuerpos, en diferentes épocas, para vivir todas las experiencias que como alma queremos descubrir en este plano. Así es, así es. Precisamente aquí yo tengo un punto muy interesante con tu libro, mi querido Joaquín, porque en este libro nos ayudas mucho a entender todo esto del respeto a la vida, de la reencarnación, de hecho también de la ley de causa y efecto, cómo nos va si nos portamos mal aquí en el momento de desencarnar. En la página 219, Entender la vida es el capítulo, marcas el mapa completo del recorrido del alma desde el momento de la muerte física, que pasa por el plano astral, y después está pasando el reencuentro con guía y seres queridos, y después se va a una zona de recuperación o sesión de orientación, y después llega al reencuentro con grupo de almas. Su grupo de almas nos has explicado que es para nosotros ponernos de acuerdo para planear la siguiente vida. Eso ya son los planos espirituales del espíritu. Y luego ya actividades de aprendizaje, tiempo de trabajo, ocio y descanso, revisión de vida, selección de la nueva vida en la Tierra, o puede ser también otros planetas, Joaquín. Y luego también te vas, sí, puede ser en otros planetas, paso por el plano astral hasta llegar a la reencarnación física. Aquí está sencillísimo la manera para poder nosotros entender qué es la reencarnación. Exacto, es ese ciclo, el mismo ciclo que hacemos al morir, que es salir del plano físico para pasar por el astral y regresar al mundo espiritual, es el mismo que hacemos en las encarnaciones, solo que de bajada. Y en ese ciclo constante de experimentación nos encontramos ahora. ¿Sí? Así es, qué hermosa forma de explicar. Excelente, muy bien. Pues híjole, la verdad es que este tema promete bastante y no nos vamos a detener en el punto específico de qué es la reencarnación. Yo creo que ya tenemos como una idea bastante bien orientada gracias a ustedes, y yo creo que pasamos a la siguiente pregunta. Así es, nos vamos a la siguiente pregunta, chicos, por favor. ¿Qué es un suicida? ¿Por qué un ser humano ve el suicidio como una posible solución? ¿Qué sucede con el alma de este ser humano después del suicidio y qué representa para el alma el suicidio? Estamos empezando con Joaquín Cámara, por favor. Sí. Bueno, nosotros cuando encarnamos en la Tierra, no me quiero extender mucho, pero por ver el contexto, nosotros cuando encarnamos en la Tierra, como hemos hablado otras veces, tenemos la planificación de la vida que necesitamos experimentar. De manera que esa planificación que hemos hecho, que además está revisada por sabios, por grupos de almas,
no incluye nunca nada que no seamos capaces de trascender. O sea, todo lo que vamos a experimentar tenemos la capacidad de superarlo. Lo que sucede es que cuando venimos aquí tenemos una mente física condicionada que solemos llamar el ego. Y entonces el ego puede empezar a interpretar con un exceso de carga y de malinterpretación las situaciones que estamos atravesando. Una persona que se suicida, lo que le está pasando es que el ego ha tomado el control completo de lo que está experimentando. De manera que es como lo que llamamos, ¿no?, en psicología, una visión de túnel, donde no está pudiendo ver todo lo que hay alrededor, sino que su ego le está mostrando exclusivamente algo negativo, desde un estado de miedo, de sufrimiento. Entonces, lo que le sucede a la persona que se suicida es que, no viendo ninguna opción, pues decide en ese momento acabar con su vida. Wow. A nivel espiritual. Claro. Sí, adelante. Si Adelante, ibas a agregar algo, adelante, Joaquín. Sí, no, como comentabas, ¿qué es lo que va a suceder con esa persona? Bueno, cuando desencarnamos todos vamos a experimentar lo mismo, todos vamos a salir de ese cuerpo físico, vamos a llegar al plano astral. Lo que pasa que luego sí que habrá matices de cómo va a ser ese periodo en el astral según de la forma en la que nos hemos ido y cómo nos influyen las emociones una vez que llegamos a ese astral. Excelente. Okay, excelente. Gracias, Joaquín. Salvador, por favor, apóyanos con esta pregunta. ¿Qué pasa con el alma de aquel ser humano que creyó que el suicidio era la solución a sus problemas y optó por esta alternativa? ¿Qué sucede? Bueno, sí, mira, nuestros maestros nos hablan el por qué el ser humano desconoce la razón de su existencia. Nos dice que se olvidó que fue creado para ser tan solo amor, tan solo vida. El ser humano se olvidó de pensar, el ser humano se olvidó que es eterno y que haga lo que haga jamás desaparecerá. Los maestros sienten mucha tristeza cuando un ser humano determina suicidarse. Cualquiera que fuera la causa, el por qué deciden atentar contra su propia vida. En algunos mensajes nuestros maestros nos hablan sobre la presión que el mismo ser humano a la presión que él mismo se somete, el ser humano. Y todo eso es porque no se conoce a sí mismo. La depresión es una de las causas fundamentales por las que un ser humano que pidió venir a este mundo para continuar su camino evolutivo corta su camino evolutivo, corta con su tiempo de aprendizaje. Nuestros maestros nos dicen que no debemos de juzgarlos, ya que son personas que pasaron por mucha presión, son personas que no fueron comprendidas, son personas que pudieron ser abusadas, son personas que perdieron el control de sus emociones, son personas que vivieron angustiadas, que vivieron con miedo, son personas que permitieron que se llenaran de dolor las personas a su alrededor y se contagiaron con la enfermedad llamada depresión. Son personas que tienen trastornos mentales, ya sea el consumir algún estupefaciente, y todo esto los orilló a llegar al suicidio. Cuando un ser humano decide encarnar aquí en la tierra, antes de llegar ya tiene contemplado por cuánto tiempo vendrá aquí, a aprender lo que necesite aprender, pero que corta su camino al suicidarse. Es también al igual que aquellos que sufren algún accidente mortal, tendrán que pasar a otra dimensión para aprender lo que les faltó aprender, o bien que puedan pedir regresar a nacer de nuevo para completar su aprendizaje, pero casi por lo general, todos aquellos que se suicidan son almas que pasan cierto tiempo varados aquí en la tierra, porque no se hacen a la idea de que ya desencarnaron. Son almas que no lograron encontrar su luz, que los lleve a la siguiente dimensión. Son almas que tratan que alguien los escuche, que alguien pueda interceder por ellos. Wow, excelente, mi querido Salvador. Muchas gracias. ¿Hay algo que desees sumar, Joaquín, sobre esta pregunta antes de irnos a un corte comercial? Bueno, únicamente que lo que podemos ver en las sesiones de regresión, donde ahí podemos ver a personas que se han suicidado y entonces pueden explicar el proceso que hacen, es que se suelen dar dos tipos de suicidios. Personas que han estado acumulando una gran densidad emocional a lo largo de toda su vida y entonces van a pasar un tiempo más en ese espacio más denso que llamamos el astral, a lo mejor más bajo, y personas que en un momento puntual
o en la última época se han visto desbordadas por los problemas que surgían, su ego lo ha interpretado de una forma con mucho sufrimiento y entonces se marchan. Esas personas, como no han acumulado toda esa densidad, sí que lo que podemos ver es que su paso por el astral no difiere tanto de alguien que tenga más densidad o alguien que haya muerto de una manera natural. O sea que hay de los dos casos, sí. Excelente, wow. Ok. Muy interesante este tema que tocas de las regresiones, porque si bien estamos hablando de temas que son bastante difíciles de investigar o comprender para nosotros, las regresiones nos han dado pues una oportunidad y una excelente herramienta para poder darnos una mejor idea de qué es lo que sucede. Yo creo que entonces en este momento haremos un corte comercial y luego vamos a regresar para continuar platicando un poquito más de todo este tema tan interesante. Vámonos al corte y regresamos. Adelante. Chicago, Illinois nos escribe: gracias, saludos y bendiciones por siempre para todos. Zenobio Morales Hernández, desde Tierra Blanca, Veracruz, México, nos dice: nuestra gran madre, vida universal, habla de su amor por nosotros. Regina Hernández nos dice: saludos. Sabrina Madama de Ore, desde Castel Madama, Lazio, Italia, nos deja este mensaje: ser humano. Jaime Patiño, desde Villavicencio, Meta, Colombia, nos dice: saludos para vosotros, ciudadanos del universo, linaje de la luz y del amor del gran Padre Creador. Vegano Pac nos escribe: nuestros maestros, muchas gracias. Hermanos mayores, los amamos. Bendiciones para todos. Por Templo el Cielo y por Creador el Amor. Ana Isabel Centeno desde Colima, México nos dice: gracias, ser humano, el amor es la clave. Emilia Josefina Hernández desde Venezuela nos escribe: buenas tardes, ser humano, y a todos sus integrantes. Muy interesante el tema. Dios con nosotros. Bueno, pues aquí estamos de regreso. Estamos tratando el tema la reencarnación de los suicidas y están con nosotros nuestros colaboradores y amigos. Salvador Rodríguez, transmitiendo en vivo desde Moreno Valley, California, Estados Unidos. Está con nosotros Joaquín Cámara, quien es psicólogo y es especialista en terapia psicoespiritual, transmitiendo en vivo desde Madrid, España. Y está con nosotros Gaetano Pedula, transmitiendo en vivo desde Roma, Italia. Bienvenido, mi querido Gae. Sabemos que andas con problemas técnicos, está fallando ahí el enlace contigo. Te damos la bienvenida, mi querido Gae. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un gusto saludarlos, un gusto estar aquí con ustedes. Y disculpen por los problemas, pero aquí realmente siempre es un poco problemática la conexión. Estoy muy feliz de poder compartir y juntarme a ese maravilloso grupo de ser humano. Y también quiero saludar a Joaquín, que es la primera vez que lo veo en la transmisión. Con mucho gusto, Joaquín, bienvenidos. Y como siempre, un abrazo de corazón a todos los televidentes. Gracias, hermoso Gae. Muchas gracias. Platícanos, mi querido Gae. Chicos también, Salvador y Joaquín. Gae, ¿se puede considerar que al tener a un hijo o una persona, conocer a una persona con capacidades diferentes, es un ser humano que en alguna vida tal vez optó por el suicidio, según las canalizaciones del médium y psicógrafo Chico Javier? Absolutamente sí. Sí, claramente no podemos también decir que siempre así es. Pero en algunas ocasiones una persona que tiene discapacidad o hasta una persona que no puede vivir los primeros años de vida, sí, en otra vida fue suicida. ¿Por qué? Porque el suicidio es rechazo al valor de la vida, es rechazo al valor más importante que todos los seres aspiran, quieren vivir, quieren tener la oportunidad de aprender en la escuela de la vida. Entonces, cuando tú rechazas eso y no da la posibilidad a otro ser de vivir en tu lugar y tú rechazas la vida, claro que en las siguientes reencarnaciones tiene que dar, digamos, importancia, tiene que aprender el valor de la vida. Entonces te encarnas diferentemente. No puedes vivir la vida plena porque tienes algunas problemáticas diferentes de todas las otras personas, o te encarna y después de un año regresa nuevamente y no puede vivir y te regresa
con esos sentimientos de no poder vivir, de no poder tener la oportunidad que todos tienen. Pero eso es también una ley de equilibrio amorosa que nos permite, a través de las experiencias directas y también, digamos, de sentir la dificultad del vivir, nos permite poco a poco de encontrar el valor de la vida, reencarnación después de reencarnación. Y luego, también otro punto interesante de eso es que también llegará el momento que nosotros vamos a ser puestos en prueba si nuevamente rechazamos la vida. Y ahí tenemos que elegir no, porque ya entendemos, ¿no?, el valor de la vida, gracias a todas las experiencias que vivimos en las varias reencarnaciones. Entonces, sí, lo que dice Chico Cándido Xavier, que a veces las personas con capacidades diferentes son suicidas de otras vidas, sí, pero a veces esas personas también llegan de otros orígenes. No siempre son suicidas en vidas anteriores. Eso es también importante decir. Wow, excelente. Muchas gracias, Guy. La verdad es que es una postura y una posibilidad muy interesante la que se plantea con esto. No sé si alguno de nuestros panelistas quisieran agregar o unirse a este asunto tan interesante. Sí, bueno, lo que nosotros encontramos en las regresiones, en personas que se han suicidado en otras vidas, es que en el momento de abandonar el cuerpo, evidentemente sienten un alivio, un gran alivio, que es un alivio que dura muy poco tiempo, porque enseguida reconocen el error que han cometido, cómo se ha partido esa planificación que tenía, y sobre todo les pesa el daño que están viendo en sus seres queridos. Porque claro, como estamos en el astral, estamos viendo a nuestros seres queridos, estamos alrededor de ellos y los vemos sufrir, ¿no? Entonces es un alivio que dura poco tiempo. Luego, cuando llegamos al mundo espiritual, ya todo eso cambia, pero desde ahí lo que sí que encontramos es que el alma, toda la parte de su planificación que no ha hecho, va a querer volver a experimentarla. Lo que sí que vemos es que hay algo que va a tener que traer porque no se trascendió. Nosotros no encontramos que haya una relación entre el cuerpo físico que vayas a tener y la vida que vayas a experimentar aquí, como te ha sido. No vemos esa relación, porque ahí lo que vemos es que uno va a elegir siempre el cuerpo que más se adapta a la experiencia que tiene que tener en la Tierra. Lo que sí que encontramos que traen siempre son aquellas emociones que no pudieron trascender en la otra vida. Esas emociones se generaron ahí, eran algo que yo tenía que trabajar, no lo pude trabajar, entonces en mi siguiente encarnación sí voy a venir con esas emociones. Y ahí es donde encontramos la justificación de que haya personas que desde muy pequeñas, desde la infancia, traen emociones que no se pueden justificar de ninguna otra forma. Una tristeza profunda, un miedo profundo, una fobia profunda, que no se corresponde con nada que le haya pasado aquí. Entonces sí traemos esas emociones, igual que vamos a diseñar unas situaciones similares a las que en otra vida nos hicieron marcharnos de esa forma. Ahora voy a tener que volver a pasarlas. No porque nadie me obligue, porque sabemos que en el mundo espiritual no hay un castigo, sino porque yo como alma quiero trascender aquello que me planifiqué en una vida anterior y que no pude hacer a causa del suicidio, por ese sufrimiento. Entonces aquí se me van a repetir experiencias similares, emociones similares, para darme otra vez la oportunidad de yo poder trascenderlas y con eso evolucionar. Qué interesante lo que nos compartes, mi querido Joaquín. Salvador, ¿quieres sumarte de esta pregunta o quieres que pasemos a la siguiente? Sí, claro que sí. Mira, nuestros maestros nos dicen que al nacer se pierde la memoria porque nos contaminamos. Porque los padres que escogimos no saben mostrarnos lo que debemos de aprender, y entonces desde pequeños tenemos momentos de confusión, pero en algunos queda algo de memoria, pero se va borrando al contaminarnos con todos los errores en los que hemos vivido, los seres en los que han vivido los seres que nos rodean, sobre todas las cosas, cuando nos enseñan a odiar. Porque el odio es una de las fuerzas tan poderosas que puede lograr destruir un espíritu. Mi querido Salvador, quiero hacer nada más una mención muy interesante. Salvador Rodríguez es quien representa el conocimiento que nos compartió en vida Sarita Otero, canalizadora de los maestros guardianes del universo. Joaquín Cámara es psicoterapeuta, ¿sí?, que nos ayuda con la especialización en terapia psicoespiritual, y Gaetano Pedula nos ayuda con su conocimiento de trabajo interior.
Así es, así es. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por estarnos apoyando con este tema que de inicio pues parecía bastante complicado. Ahora yo quisiera pues avanzar precisamente con este tema y bueno, hablábamos acerca de el impacto que tiene la decisión en una vida en la siguiente vida, no a manera de un castigo como tal, pero sí a manera de facilitar nuestro desarrollo, ¿no? O completar nuestro desarrollo como un reto que requerimos para lograr este grado de aprendizaje y madurez. Entonces, yo quisiera ahora que habláramos de cómo todo este conocimiento y esta información que estuvimos compartiendo nos va a servir a nosotros, los seres humanos, como para entender un poquito mejor nuestra naturaleza. Es decir, ya lo discutimos, ¿cuál es el uso que nos sugieren a nosotros que le demos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, sí, mira, tenemos que entender de que todos decidimos llegar a este planeta, todos escogimos llegar aquí para poder aprender y de esta manera poder conseguir nuestra evolución. Pero dependemos de ciertas cosas, dependemos de el poder aprender todo aquello que nos ayude a poder superar todas esas cosas y de esta manera poder obtener nuestra evolución. Pero muchas de las veces llegamos a este plano y se nos olvida a lo que hemos venido y desgraciadamente regresamos los maestros llaman a la cuarta dimensión, en donde el ser humano toma un tiempo para meditar y para poder superar todos esos estigmas que sufrió durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Una vez después de eso poder volver a regresar, pedir la oportunidad y volver a regresar para poder continuar con nuestro camino evolutivo, para poder superar todo aquello que no pudimos superar en nuestra última vida. Guy, ¿te gustaría compartir algo sobre esta pregunta? Sí, me escucho porque aquí tuve una problemática con la conexión. ¿Puedo? Estás bien, te escuchas. Te escuchamos. Sí, perfecto. Y el momento de la pregunta, pero escuché las últimas de Salvador. Entonces, vemos que el sentido, ¿no?, del vivir, del conocer, tener el conocimiento, que estamos aquí y que, digamos, de una cierta forma la vida tiene un valor, sería una de las cosas más importantes por el ser humano. Y claramente ese conocimiento nos podría ayudar y apoyar a vivir de una forma mucho más congruente, porque, digamos, en ese momento el ser humano común, digamos que no tiene la claridad de lo que sucede después de dejar el cuerpo físico, y ni tanto se lo pregunta, peor tiene miedo de esa información, así como tiene miedo de otras informaciones si el ser humano es el único ser dentro del universo. Entonces, el ser humano vive de una forma materialística, tratando de conservar y de preservar su vida, lo que es más cómodo, lo que son sus necesidades primarias de su familia, de sí mismo, y no tiene una mirada mucho más allá. Entonces, digamos que en el momento que me va cayendo todo eso y no trabajo en mí mismo, entonces puedo caer en una depresión, puedo caer bajo el influjo de estados psicoemocionales que me hacen ver que no hay solución. Y yo me voy convenciendo que eso es verdad, pero en ese momento el sufrimiento que me está ganando completamente dentro de mis emociones y dentro de mis pensamientos, y también la falta de conocimiento del sentido de la vida, de una cierta forma determina que yo luego en esa ignorancia puedo también tomar decisiones absurdas, como sacarme la vida, como suicidarme. Entonces, claro que todas esas informaciones ayudarían muchísimo, pero también se necesita realizar un trabajo interno para enfrentar todo lo que tenemos adentro, y lo recuerdo siempre que atrás de lo que está dentro de nosotros siempre hay un propósito de amor.
siempre hay un aprendizaje espiritual, siempre tenemos que reequilibrar algo de otras vidas, que pero digamos no es un castigo, es simplemente porque tenemos que aprenderlo. Eso es. Guy, esas palabras. Guy, muchas gracias. Qué bien. Y bueno, Joaquín, no sé si quisieras agregar algo respecto a esto que estuvimos platicando. Sí, bueno, sobre la parte de cómo ayudar, cuando nosotros tenemos, para quienes tengan un ser querido que ha desencarnado de esta forma a través del suicidio, se le puede seguir ayudando desde aquí. Es verdad que una vez que nos marchamos, cada uno vamos a iniciar nuestro camino, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro ser querido se haya marchado, de la forma en la que se haya marchado, está en ese plano astral y nos está viendo. Entonces nosotros podemos transmitirle tranquilidad, todo lo que nosotros le podamos decir a nuestro ser querido, toda la comprensión que podamos demostrarle, con el menor juicio posible, que es lo que más hace falta en estos casos, el evitar ese juicio que podemos hacer hacia el que se ha ido o incluso hacia nosotros mismos, porque es la raíz también muchas veces de la culpa, de ese malestar, de creer que podíamos haberlo evitado, ¿no? Pero ayudar a nuestro ser querido transmitiéndole calma, transmitiéndole esa energía y hablando con él como si lo tuviéramos al lado, porque en realidad lo tenemos al lado, sí que vemos en las regresiones que ayuda mucho. Explicarle dónde se encuentra, explicarle que no tenga miedo, explicarle, porque como ya lo ha hecho, quitar carga ya de eso también y poderlo ayudar a que no se culpe tampoco a sí mismo y pueda mantenerse con la mayor paz posible en ese espacio del astral. Y a los que se quedan, cuando han perdido eso, también podemos ayudarles sobre todo con la comprensión. Es fundamental el evitar el juicio y el evitar hacer comentarios que puedan hacer más daño a los seres queridos que se quedan. Entonces, ser muy prudentes con lo que se le dice a alguien que ha perdido un ser querido de esta forma, no juzgarlo y sencillamente estar acompañándolo, ¿no? Para que puedan transitar tanto quien se ha ido como los que se quedan, toda esta nuevo camino que se les abre ahora a partir de esta pérdida. Excelente, Joaquín. Así es como tenemos que considerarlo. Y hablas a través de tus experiencias, de tus pacientes en las regresiones que haces para poder ayudar a ese ser humano a que ese dolor se vaya. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial y continuamos con más aquí en tu programa Ser Humano. El día de hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Aire Limpio. La calidad de nuestro aire se relaciona directamente con nuestra salud. Un mal aire, un aire contaminado, se va a relacionar con aspectos negativos o va a tener un impacto negativo en la salud de nuestras vías respiratorias, por ejemplo, provocando con mucha frecuencia problemas de asma, de alergias, también disminuyendo la capacidad de nuestras vías respiratorias de enfrentarse a algunas infecciones como las ocasionadas por virus o bacterias. El impacto negativo del aire, de la mala calidad del aire en nuestro organismo también afecta a cada una de nuestras células, provocando la acumulación de productos de la oxidación. Entonces, es de nuestro beneficio, de todos nosotros, el tener una buena calidad de nuestro aire. Y para mejorar la calidad del aire que respiramos, esto no depende de una sola persona, realmente depende del trabajo de todos nosotros. Para mejorar la calidad del aire no necesitamos secretos, ni remedios mágicos, ni grandes tecnologías. Solo hay dos caminos para mejorar la calidad de nuestro aire. Uno es disminuir la cantidad de nuestras emisiones y por otro lado la de fomentar o incrementar la cantidad de árboles en nuestro entorno. Mejorar la calidad del aire es una tarea de todos y hay que ponernos a trabajar. Ese es mi mensaje. Nosotros nos vamos a la cápsula de Conociéndonos y continuamos con más aquí en nuestro programa Ser Humano. Guzmán Coya Martínez, desde Chicago, Illinois, Estados Unidos, nos dice: hola Ceci, buenas noches, bendiciones para todos. Regina Hernández nos escribe: el amor es la clave. Muy cierto. Nos saluda Rosa María Camal Malam desde la zona maya de la comunidad de Chunpugud del estado de Quintana Roo, en México. Amor es la clave. Gracias, hermanos y maestros del universo, por no dejarnos solos y seguir y cuidar todo lo que existe a nuestro alrededor, que forma la tierra. Saludos.
Excelente. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de televisión de Telesaltillo, en Saltillo, Coahuila, México. Estamos platicando sobre la reencarnación de los suicidas y me gustaría mucho hacerles esta pregunta, Joaquín Cámara, transmitiendo desde Madrid, España. Al tener nosotros un plan de vida realizado antes de nuestro nacimiento terrestre o nacimiento en otro planeta, ¿qué sucede con el alma cuando esa vida se interrumpió a los 20 años y dentro de la planeación de vida estaba considerado vivir 80 años? ¿Qué pasa con los 60 años que faltaron por vivir? Claro, sí, y es una pregunta muy interesante porque nos va a ayudar a entender mucho también cosas que nos suceden en la Tierra y que nos pueden estar sucediendo a todos ahora. Nosotros en el mundo espiritual, cuando planificamos nuestra vida, no la planificamos exactamente por años, sino por experiencias. Todas las experiencias que yo voy a querer vivir a lo largo de esa vida física. Cuando me voy antes de tiempo, precisamente por eso, porque me suicido, hay mucha parte de esa experiencia que yo no voy a poder tener. Lo que vemos en las regresiones es que cuando es el momento de planificar una nueva vida, todo eso que está ahí pendiente, o gran parte de eso, el alma decide volverlo a tomar, porque quiere continuar con aquello que dejó pendiente. Nosotros aquí, a nivel físico, a nivel humano, puede que vivamos situaciones que creemos que no queremos tener y que no las volveríamos a elegir. Sin embargo, el alma, que sí que entiende completamente todo el trabajo que está haciendo aquí, sí quiere volver a tener la oportunidad de enfrentar esas situaciones. Entonces, todo lo que quedó en todos esos años sin aprender, sin experimentar, lo vamos a volver a traer a nuestra siguiente encarnación. Y luego también sucede algo, ¿no?, que muchas veces nos preguntamos, bueno, aquí estamos nosotros, pero tenemos toda una gente alrededor de nosotros que también a lo mejor contaban con nuestro trabajo. Si yo me suicido con una edad y estaba planificado que yo ayudara a mis padres a algo, a mis hermanos, que tuviera una pareja, los planes de toda esa gente también se quedan a medias. Sin embargo, lo que vemos es que los planes de vida son muy dinámicos. Nosotros planificamos muy bien nuestra vida, pero según las características que va a tener, se contemplan todas las posibilidades que esa vida puede tener. Hay una central, ¿no?, la que planificamos, pero se valoran todas las posibilidades que se puedan dar y qué pasaría si ese plan central, ese eje central no saliera, ¿no? Por eso el suicidio nunca está planificado, pero sí hay vidas donde se entiende que por la dureza que va a tener esa vida, bueno, se puede contemplar que cabe ese riesgo. Y entonces hay como diferentes planes secundarios para que si pasara algo así, que no es lo que se pretende, el resto de los planes de los demás se puedan adaptar con la finalidad de llegar al mismo sitio que habrían llegado si esa persona estuviera. Oh, qué padre. Okay. Excelente, muchas gracias, Joaquín. Gae, ¿qué nos platicas respecto a este asunto? ¿Qué pasa con esos años que pudieran haber quedado como por vivir o pendientes de vivir en una persona que tiene que optar por el suicidio? Sí, ok. Antes que todos, digamos, la primera cosa que sucede es que siendo una planeación, ¿no?, que llegó a un fracaso, no se cumplió, no se pudo cumplir por el suicidio, lo que va a pasar, digamos, es que luego en las reencarnaciones siguientes, la primera cosa que el alma tiene que recuperar es la elaboración del suicidio, porque como expliqué anteriormente, el valor de la vida es un valor muy importante en el universo, porque es un derecho que todos los seres tienen, también los seres que todavía tienen que esperar a reencarnarse, porque no es su momento. Entonces yo me encarno, rechazo la vida y no doy la posibilidad a otro ser de estar dentro de un cuerpo, dentro de un vehículo y hacer su experiencia. Entonces, digamos que la primera cosa es dar valor a la vida. Claramente,
ahí paso varias experiencias difíciles donde me se va a dificultar la misma reencarnación, voy a vivir varias problemáticas físicas, voy a vivir muy pocos años, voy a desear de tener una vida como todas las otras personas, pero no la puedo tener porque adentro tiene que madurar la importancia de la reencarnación. Y esto no es suficiente en la vida después de la vida, la limpieza en el astral, en el umbral, y tampoco es suficiente el descanso en los cielos superiores. Tengo que pasar por la experiencia concreta. Luego, cuando yo ya voy equilibrando esa parte, empieza el plan de aprendizaje espiritual que estaba pendiente porque me suicidé. Ahí nuevamente ese plan se va proponiendo en la reencarnación. Claro, pero siempre cuando yo voy a equilibrar completamente todo lo que yo hice en la vida anterior, entonces reequilibrando el suicidio, ahí luego ya eso me da la posibilidad de una cierta forma de poder nuevamente regresar totalmente al aprendizaje. Claro que no es así blanco y negro siempre, entonces eso puede ser también proporcional, o sea, la mayoría claramente yo tengo que procesar el suicidio, pero también está una parte donde yo ahí poco a poco empiezo a regresar en el aprendizaje espiritual. Eso es más o menos el concepto. Muchas gracias. Lamentablemente tenemos que despedir a Guy, pero si no antes me gustaría mucho que nos platicaras sobre tu llegada a México, haciendo una pausa en el tema que estamos hablando. Bríndanos un mensaje de amor como conclusión al tema y platícanos de tu llegada a México este próximo septiembre. Por favor, Guy. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Mi mensaje de amor quería simplemente reconectarme a lo que no pude decir y sobre todo cómo se pueden ayudar las almas suicidas, porque no tuve chance de escuchar o de poder decirlo. Entonces, una parte importante que tenemos que entender es que cuando una alma se suicida o rechaza la vida, ahí sí seguramente cuando va fuera del cuerpo físico no acepta el suicidio, entonces se convierte en un alma obsesionada. En esa fase, que todavía está en el plano físico superior etérico, ahí nosotros con oraciones podemos ayudar a esa alma a aceptar la muerte, aceptar el hecho de una cierta forma para que pueda ir dentro del umbral. Cuando ingresa dentro del umbral, que sería en la cuarta, en la quinta dimensión, en el astral y luego en el mental, ahí el alma va limpiando el cuerpo astral y mental. Significa que va a enfrentar todo el sufrimiento de haber elegido el suicidio y también todas las otras cuestiones internas no enfrentadas en vida. Y de una cierta forma todo eso se va soltando, reequilibrando. Luego, después de eso va a estar el descanso, la reprogramación de la próxima reencarnación. Luego, en la reencarnación nuevamente tiene que enfrentar la temática del suicidio y dar valor a la vida, como ya expliqué anteriormente. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es trabajar en el momento que el alma es obsesionada y no acepta la muerte, en esa fase que todavía está en el físico, antes de ir en el astral. Luego podemos ayudar claramente a todas las personas cerca que quedaron en vida, que también ahí hay que hacer un importante trabajo, como justamente explicó Joaquín. Eso quería decir dentro de mi mensaje de despedida. Un abrazo de corazón a todos los televidentes y también le quiero recordar mi venida a Saltillo. Mi venida a Saltillo va a ser el día 23 de septiembre de 2024. Voy a realizar en Saltillo mismo muchas actividades como conferencias, intensivos, encuentros individuales y también voy a realizar un retiro en la semana del 3, 4 y 5 de octubre cerca de Saltillo. Y voy también a estar la semana que sigue en Concepción del Oro. Y ahí voy a realizar varias actividades. También está planeado de hacer varias actividades de voluntariado entre las comunidades indígenas y también con los niños. Y al final de mi viaje, el día 28 o 29 de octubre, ya yo voy a estar en Tampico, donde en estos últimos 5 días voy a terminar mi viaje en México para la divulgación del trabajo interior y también el voluntariado social. Con eso yo les saludo a todos, un abrazo inmenso de corazón a todos los televidentes, a Ceci, Hugo,
a Salvador y Joaquín y a todos con un grande abrazo. Abrazo, gracias, Gae. Gracias. Te esperamos. Gracias, Gae. Nosotros nos vamos a un corte comercial. Salvador, Joaquín, espérenos, no se nos vayan porque vamos a seguir platicando. Vamos al corte comercial y regresamos con más aquí en nuestro programa Ser Humano. Paz Juliana nos dice, gracias, debemos actuar desde nuestra conciencia porque todos somos uno. Nos saludan Nemesio y Roxanne Domínguez desde Long Pine, California, en Estados Unidos. Gracias, qué hermosísima explicación. Los queremos. Ser Humano. Telesaltillo, muchas gracias. Silvia Ramírez Gutiérrez desde Guadalajara nos dice, gracias, los amo. Ok, aquí estamos de regreso con ese tema tan interesante, la reencarnación de los suicidas. Agradezco nuevamente a Gaetano Pedula, transmitiendo en vivo desde Roma, Italia, por hacer todo lo posible por estar con nosotros en esta transmisión. Y me gustaría saber, mi querido Salvador Rodríguez, transmitiendo en vivo desde Moreno Valley, California, Estados Unidos, si deseas sumarte a lo que comentó Joaquín y Gaetano sobre qué pasa con los años restantes cuando uno se suicida. Sí, claro que sí. Mira, nuestros maestros nos hablan sobre todos aquellos que acortan su camino evolutivo, ya sea por un accidente o porque alguien decidió cortarles la existencia, o ya sea porque no cuidaron su cuerpo, o también cuando lamentablemente se suicidan. Cuando dejan el cuerpo en algún accidente o alguien les corta la existencia, esas almas no aceptan que ya no están vivos y tratan desesperadamente de entrar en el cuerpo que les pertenecía. Tratan de hablar con sus seres queridos para decirles que aún siguen vivos, pero sus seres queridos ni los ven ni tampoco los escuchan. Y estas almas en algún momento se hacen a la idea de que ya no son de este plano y empiezan a buscar la luz que los lleve al lugar donde ya los están esperando. Cuando un ser humano corta su tiempo evolutivo con alguna enfermedad, tiene el tiempo suficiente para aceptar su partida y se prepara para dejar el cuerpo. Ahora bien, cuando un ser humano se corta su camino evolutivo, o como se le conoce, se suicida, cuando deja el cuerpo es un alma que aún tiene todos los estigmas que fue sometido en su cuerpo. Es un alma adolorida y en medio de su confusión vaga en el mundo. Todas estas almas piden que alguien abogue por ellos para que puedan encontrar la luz que los lleve al lugar donde los están esperando. Cuando se tiene un plan de vida, el cual el ser humano tiene contemplado para lograr evolucionar, pero por alguna causa no cumple con el plan que se había propuesto, esas almas cuando parten llegan a cuarta dimensión, en donde se les pone a estudiar para que puedan completar con lo que les hizo falta aprender aquí en la tierra. Nuestros maestros nos dicen que años atrás todos aquellos que desencarnaban llegaban a cuarta dimensión, en donde se les ponía a meditar para después. Todos aquellos que no habían logrado aprender lo que les hacía falta regresaban para tratar de aprender. Pero ahora en la actualidad nuestros maestros nos dicen que ya no es posible regresar, ya que el cambio de dimensión está muy cercano y solo se le está dando oportunidad de nacer a seres evolucionados que puedan ayudar a cambiar de dimensión a este planeta. Gracias. Gracias, Salvador, gracias. Durante el programa estuvimos entonces compartiendo argumentos de diferentes fuentes, de diferentes corrientes o de diferentes especialidades. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en que la vida posee un gran valor que merece pues todo nuestro respeto y por supuesto estamos buscando evitar truncar esta vida, ¿no? Entonces yo quisiera pedirles que desde sus áreas de experiencia nos dieran alguna especie de consejo para nosotros y para nuestro público para asignar ese valor a la vida que tanto merece. Sí, bueno, pues a mí me gustaría explicar que nosotros como almas, nuestra naturaleza, nuestra esencia está diseñada para valorar la vida y para disfrutar toda esa vida. O sea, no es algo que tengamos que buscar o en lo que esforzarnos. Es que nosotros de verdad somos vida y estamos siempre en ese estado.
El problema cuando llegamos aquí es que la Tierra es densa. Cuando entramos al plano físico, el pensamiento, las emociones con las que nos tenemos que encontrar son densas. Y hay que tener en cuenta que nosotros venimos de mundos mucho más sutiles, donde toda esta mente física no existe y donde no existe esa densidad. Entonces, lo ideal para poder estar aquí más conectados con esa naturaleza nuestra que de verdad valora la vida y la aprecia, es especialmente trabajando esa parte mental. Es decir, toda esa parte, esa corriente constante que tenemos de pensamiento, que se pasa el día juzgando, resistiéndose, yéndose al pasado, culpándose, yéndose al futuro, generándose ansiedad, que eso al final es lo que muchas veces nos lleva a terminar antes de tiempo con nuestra experiencia. Todo eso es poder darnos cuenta de que no está existiendo fuera. Es todo un producto de nuestra mente y por tanto podemos salir de ahí y reconectar con nuestra naturaleza. Hay un concepto que en las sesiones les suelen decir los guías a los pacientes, y a mí me gusta muchísimo, y les insisten en que se tomen la vida como un juego, pero un juego de verdad, que vengan, disfruten, que no le den gran importancia a nada, que no le den importancia a sus pensamientos, que no le den importancia más que a la experiencia misma. O sea, es quitar presión. Se trata de quitarnos la mayor presión posible. Ahí es donde conectamos con nuestra naturaleza y ahí es donde podemos fluir de verdad con el significado que tiene esta experiencia para nosotros. Qué maravilla, la verdad es que qué maravilla todo lo que nos están compartiendo. Aquí hay un punto que yo quisiera remarcar. Cuando Salvador comenta sobre que vamos después de desencarnar a la cuarta dimensión para que los maestros nos pongan a estudiar, quiero nada más hacer énfasis en un punto en el que muchas veces nosotros nos confundimos creyendo que por ir a una dimensión más elevada, que es la cuarta, ya somos sabios al momento de desencarnar. Y Joaquín Cámara, en su libro Una vida infinita, precisamente nos explica eso. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre esa creencia que tenemos, que al momento de desencarnar, esa alma ya es muy sabia, más sabia de lo que era antes de desencarnar, Joaquín? Claro, es que es una creencia común el pensar que por el hecho de desencarnar nosotros ya somos seres sabios. Y no es cierto. Nosotros cuando desencarnamos, cuando llegamos al plano astral, nosotros nos vamos con todos nuestros apegos, todas nuestras emociones, todas nuestras creencias, nos los llevamos ahí. Dejamos el plano físico, pero el plano astral, que también se llama el plano emocional, ese todavía se mantiene muy vivo en nosotros. De hecho, la función de ese plano astral es que nos podamos descargar de todos esos condicionamientos, emociones, apegos que teníamos en el mundo físico. Entonces, por el hecho de desencarnar, por eso a veces cuando hay comunicaciones con seres que están muy pegados al astral, que a veces los mensajes que reciben las personas no son los correctos ni los más adecuados, porque por el hecho de marcharte no te vuelves sabio. Sí, esa medida que vas ascendiendo de planos, a medida que vas ascendiendo al mundo espiritual y cuando llegas ahí, al haberte quitado todo ese condicionamiento físico, ahí sí estás en contacto con mayor sabiduría. Todavía no tienes toda la sabiduría que existe, pero sí estás ya muy cerca de todo ese nivel vibracional, pero no antes. En el momento, cuando vamos de subida hasta los planos espirituales divinos, el problema, Joaquín, puede ser que al momento de bajar para volver a reencarnar, volvemos a contaminarnos hasta llegar al plano físico terrestre, en este caso del planeta Tierra. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa sabiduría que llegamos a tener mucho tiempo después de haber desencarnado en la vida inmediata anterior, subimos al plano espiritual, tenemos una cierta sabiduría que perdemos, Joaquín, al momento de la siguiente nueva vida? Claro, como alma no perdemos nada. O sea, nosotros cuando venimos aquí mantenemos como alma todo ese conocimiento, toda esa conexión, esa sabiduría. Pero para poder vivir la experiencia sí que se produce esa fase de olvido. Y es una cosa muy interesante de ver en las sesiones, porque ahí ves a las almas planificando su vida muy contentas, en un estado de mucha paz, de mucha neutralidad, de mucho amor, y seleccionan todo lo que van a querer venir a experimentar a la Tierra. Sin embargo, cuando llega el momento de encarnar, hay ocasiones en las que, y eso se ve muy claro, que a medida que se van acercando al astral, empiezan algunas a tener cierto miedo.
o cierta presión, porque ahí no recordamos la dureza que tiene la tierra. Entonces, a medida que nos aproximamos, hay almas que ahí se van densificando, ¿no? O sea, les empieza a dar cierto miedo la experiencia que van a tener que vivir. Por eso algunas veces venimos ya desde la infancia con cierto miedo, con cierta preocupación o con una sensación de no querer estar aquí o de tener que estar obligados. No es que vengamos obligados, pero sí es verdad que una vez que la hemos seleccionado y venimos, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces tenemos que experimentarla. Entonces, aunque mantenemos en nosotros toda esa sabiduría, para venir sí hace falta ese nivel de olvido para vivir la experiencia. Lo bonito es que mientras estamos aquí, a medida que vivimos la experiencia y entendemos el significado que la vida tiene aquí, entendemos nuestra naturaleza espiritual, podemos comenzar otra vez a recordar, sin necesidad de morir, toda esa sabiduría que tenemos dentro, porque es nuestra. ¡Wow! ¡Qué interesante! Excelente. Gracias Joaquín, gracias Salvador. No se nos vayan, nosotros vamos al corte comercial y luego regresamos con más aquí a nuestro programa Ser Humano. Bueno, pues aquí estamos ya en la curva final de nuestro programa Ser Humano, mi querido doctor Hugo. Así es. Me gustaría mucho, por favor, chicos, Joaquín, transmitiendo en vivo desde Madrid, España, y nuestro querido Salvador Rodríguez, transmitiendo en vivo desde Moreno Valley, California, Estados Unidos, nos puedan hacer el favor de brindarnos un mensaje de amor como conclusión al tema. Bueno, sí, con mucho gusto, tan solo todos aquellos que escuchamos los mensajes de nuestros maestros, estamos en un estudio profundo de lo que es la vida. Es un conocimiento dado por los maestros que lo hicieron llegar por medio de Sarita Otero. Gracias a ella, que fue contactada por más de 50 años, ahora contamos con información muy importante, la cual es entender quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, por qué desencarnamos y lo más importante, conocer realmente a nuestro gran Padre Amor, ya que se tiene un conocimiento equivocado de lo que en realidad es Él. A todos mis compañeros de estudio les pido que sigamos adelante, y algo que siempre nos insisten nuestros maestros es practicar todo aquello que estamos estudiando sobre el amor, la bondad, el respeto hacia todos los seres vivientes, también hacia ti mismo, hacia mí mismo. Hay que amarnos, creer en nosotros mismos, no dudar de nosotros, no dudar de nuestra fuerza, no dudar de nuestra luz, que esa luz nuestro Padre nos la dio para ser eterno, para ser felices. Tenemos que sentirnos orgullosos de nosotros mismos. El conocer a nuestro Padre es amar todo lo que Él creó, porque Él está en toda su creación. Él nos ama a todos. Todos somos uno, y el uno está en ti y en todos. Muchas gracias. Qué hermoso, muchas gracias. Gracias, Salvador. Joaquín, regálanos un mensaje de despedida, por favor, para nuestro público y para nosotros. Sí, a mí, como es un tema tan profundo, me gustaría dedicárselo, esta última parte, a quienes han perdido un ser querido de esta forma, ¿no? Y entonces, lo que sí que me gustaría es que tuvieran la seguridad, porque lo vemos siempre en las sesiones, que tuvieran la seguridad que el vínculo que tienen con su ser querido no ha desaparecido porque haya muerto en el plano físico. El vínculo que mantenemos con nuestros seres queridos se mantiene en todos los planos de conciencia. Y ese vínculo, ese amor que nos sentimos, se va a mantener y nos vamos a reencontrar en el mundo espiritual siempre, en esas familias espirituales. Independientemente de cómo se haya ido nuestro ser querido, independientemente de lo que haya hecho y de lo que hayamos hecho nosotros, independientemente de todo, cuando llegamos a ese mundo espiritual, desde ahí, lo que vemos siempre es que lo que ha quedado es una experiencia, que su valor era el de la experiencia, pero ha sido, por decirlo de alguna forma, como una obra de teatro, como un juego. Hemos vivido nuestros roles, nuestros personajes, nos los hemos creído, pero una vez que salimos de este plano físico, abandonamos a todos los personajes, abandonamos todo lo que hemos experimentado en la Tierra, nos quedamos solo con ese conocimiento, y ahí se mantiene plenamente el amor que nos experimentábamos aquí, y que ahí volvemos a reconectar todavía de una forma más potente, con más fuerza. O sea que no hay separación y no hay en realidad despedida,
aunque nuestro ser querido se haya marchado de esa forma. Es muy importante que nos hayas hecho saber a nosotros como público que tenemos que estar en paz para poderles transmitir paz. Mientras Eso nosotros, es. ¿verdad? Sí, Joaquín. Si nosotros estamos con esa resistencia que no, ¿por qué se fue y de esa manera? O de otras maneras, ¿por qué desencarnó? No, y esa resistencia y ese apego a decir no, estamos transmitiendo todo eso, Joaquín, ¿es verdad? Exacto, estamos transmitiendo esa vibración. Cuanto menos luche, cuanto menos resistencia tenga, cuanto con más amor le hable a mi ser querido que se acaba de marchar, esa es la vibración que le estamos transmitiendo. Es natural sentir dolor porque estás en duelo y él lo entiende desde el otro plano, pero abandonar toda esa parte de sufrimiento que no es dolor, toda esa parte mental, y poder reconectar con mi ser querido teniéndolo a mi lado desde esa vibración que tú comentas. Eso es lo más importante. Excelente. Muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó. Gracias por habernos acompañado. Gracias, chicos. Así es. Un abrazo a ambos. Gracias a nuestro público también por habernos acompañado y al equipo de producción que hace posible que nosotros lleguemos hasta sus hogares. Gracias, Ceci. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Hugo. Gracias, Joaquín, Salvador, Caetano, Master Piso, por hacer posible esta transmisión. Gracias a nuestro director general, el contador Francisco Juaristi Santos, quien hace posible esta transmisión. Nos vemos el próximo sabadito en punto de las 13 horas por la señal de la tele diferente, Tele Saltillo. Gracias, chicos.